como presentador al doctor Amir Pérez. Él es jefe del servicio de neonatología del Hospital de Chiloé, donde ha sido un desafío en realidad estar allá, siendo una unidad neonatal en una isla, ¿cierto? Con todo el tema de conectividad y de los desafíos que también han surgido a la llegada de Amir al servicio. Saludamos en especial a las personas que están conectadas desde Chiloé. Sabemos que muchas personas se animaron con esta reunión, están conectadas del servicio y del hospital, así que sean todos bienvenidos y bienvenidos todos, por cierto, los que nos acompañan habitualmente. Muchas gracias, Amir, por la presentación, por recibir este desafío, y estamos muy atentos a lo que nos vas a contar. Bienvenido. Ya, muchas gracias, Josecita. Muchas gracias a todos por la participación. Yo aquí estoy con la mayoría de mi equipo tras bambalinas. No los toma la cámara, pero estoy con la mayor parte del equipo de pediatría y de neo. Y bueno, sé que también están conectados desde su casa, así que básicamente agradecer a la Rama y por la invitación y por tener en cuenta a este servicio de neonatología que de verdad que, como lo vamos a ver a lo largo de la presentación, de verdad que ha sido un desafío, pero un desafío en equipo se hace cada vez menos difícil. Básicamente la neonatología insular, como lo decía la doctora Escalante, es un desafío sanitario por donde se mire, ¿ya? Especialmente cuando hay conectividad limitada, no, cuando hay conectividad limitada, y esa conectividad limitada puede ser en el caso de Chiloé, por la parte geográfica, por la parte climática, y un sinnúmero más de condiciones que hacen especial las islas, pero como lo vamos a ver a lo largo de la presentación, hace mucho más especial a la isla grande de Chiloé. Esto, lógicamente, no pasa en países insulares. Debes compartir la pantalla, perdona. Ah, perdón. No, pero la pantalla de él se está viendo. ¿Sí? Neonatología insular, güey. Neonatología insular. ¿Escuchan? Sí, se escucha y se ve la presentación. Se ve y se escucha. Siga nomás, por favor, no interrumpan. Gracias. Entonces les decía que esa conectividad que hacen especial a las islas, especialmente en la isla grande de Chiloé, no pasa, esas condiciones no las tienen países insulares que son, de hecho, potencias o modelos en salud insular a nivel mundial, como podría ser Australia, por ejemplo, ya como podría ser Reino Unido y como podría ser Japón. Para hablar de América del Sur y acercarnos un poco más a Chile, en América del Sur hay 162 islas distribuidas a lo largo del Océano Pacífico principalmente, y en el Mar Caribe, y todas corresponden a regiones de un país, ¿ya? Las más pobladas están dentro de países como Venezuela, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, y 5 de esas islas, precisamente en esos países que describí, tienen una población, una densidad de población por arriba de los 50.000 habitantes, ¿ya? Y en esas 5 islas existen 6 unidades de paciente crítico neonatal distribuidas en Venezuela, Argentina, Chile, Colombia y Ecuador. Esto, por ejemplo, en todo el cono sur de América, Isla Margarita en Venezuela es la isla más poblada, ya con 436.900 habitantes según el censo del 2017, ya, y es en teoría el servicio de neonatología más grande de una isla registrada en América del Sur. ¿Ya? Luego sigue Argentina con su isla grande de Tierra del Fuego, luego isla de Chiloé, que tiene, según el censo del 2017, 168.000, algo más de 168.000 habitantes, la isla de San Andrés en Colombia, y finalmente la isla Galápagos, que es dentro de esas 5 islas la que tiene una densidad de población inferior, o cercana a los 50.000, ¿ya? De todo ello, paradojalmente, si bien la isla Margaritas tiene el mayor número de cupos UCI, los cupos en total son 20, ya lo que está entre paréntesis
y los 12 significa que son cupos declarados como UCI. Sin embargo, en Venezuela, en los últimos 2 años, han sido fuertemente golpeados por el desabastecimiento, y especialmente en este hospital, en el Dr. Luis Ortega, fue golpeado por una serie de muertes neonatales precoces secundario a una infección no controlada por Klebsiella. Por lo tanto, en este minuto, o al menos en junio de este año, esa unidad estaba restringida solamente a 4 cupos intermedios, y la mayor parte eran derivados del continente, como así lo llamamos nosotros cuando derivamos pacientes a la placa continental o al país, ¿ya? Por lo tanto, en este minuto, al minuto de esta presentación, la UPC neonatal más grande se encuentra en Argentina, en Tierra del Fuego, que para recordar, sobre todo para colegas que vienen de otro país, la Tierra del Fuego está dividido en 2 segmentos que corresponden a Chile y otro a Argentina. El Hospital Regional de Ushuaia, el Hospital Gobernador Ernesto Campos, es en este minuto la UPC insular con mayor cupos, ¿ya? Tiene un total de 18, de los cuales 12 son destinados a UPC pediátrica, y luego vendría la neonatología del Hospital Augusto Rifat, que es el Hospital de Castro, que tiene declarados 8 cupos, de los cuales 8 están declarados como UPC neonatal. Y la tercera sería entonces la del Hospital Luis Ortega. La Isla Grande de Chiloé es ese segmento insular de Chile, ya en el segmento sur, ya es una isla cada vez más poblada, ¿ya? Y dentro de ella está nuestro servicio de neonatología. Para ponerlos un poco en contexto, el Hospital de Castro, como se conoce, pero cuyo nombre es el Hospital Dr. Augusto Rifat, es el centro de mayor resolutividad de toda la red provincial de salud del Servicio de Salud Chiloé. Es un establecimiento de autogestión en red de alta complejidad, acreditado por la Superintendencia en Salud, en calidad y seguridad del paciente en el año 2016, y en este minuto está pendiente la reacreditación, que en teoría iba a ser este año, pero por el tema de pandemia ha sido postergado. El servicio de neonatología es la única UPC neonatal insular en Chile. Desde el año 2006 toma un matiz diferente, si bien antes, en la historia del Hospital de Castro, existía una unidad neonatal, era con pocos cupos y era netamente básica, y en el año 2006, en torno a un plan de readecuación hospitalaria, se crea o se construye la actual neonatología que en su minuto, y de hecho hasta hace 3 años atrás, era una unidad dependiente del servicio de pediatría. Se declaraban 8 cupos, ¿ya? Y la complejidad máxima en ese minuto estaba para prematuros sobre 32 semanas de edad gestacional o de 1.500 gramos, aunque como en toda neo y sobre todo en lugares como Chiloé, obviamente siempre se recibían también de manera excepcional prematuros más chicos o de menor peso que se estabilizaban y posteriormente se trasladaban. Es una foto de hace unos años atrás, ya básicamente el equipo que se ha mantenido a lo largo de estos años. Y en el año 2018 empieza un proceso bien interesante, que básicamente parte con la independización del servicio de pediatría, ya pasa de ser una unidad neonatal a ser un servicio de neonatología. Si bien se mantienen los 8 cupos, se hace una mejor diferenciación entre esos cupos de UCI y UTI. Y se traza una meta para poder llegar a un poder resolutivo mayor. Un hito importante, en realidad, es que hasta antes del 2018 existía un residente único para el servicio de pediatría y el servicio y la unidad de neonatología en ese minuto, así que desde el año 2018
se cuenta con un residente pediatra exclusivo y además arriba un neonatólogo a la isla. ¿Qué buscábamos con todo esto? Básicamente iniciar el proceso de complejización del servicio, aumentando la resolutividad, e iniciar una curva de aprendizaje que era inevitable e indispensable. Durante el proceso, que requerimos sin duda hacer un análisis, un diagnóstico y sobre todo una proyección de la población neonatal de la isla que nos daba la impresión de que iba en aumento, ¿ya? Mirar la natalidad, la prematuridad, la mortalidad y sobre todo los traslados a la macrored. Éramos conscientes de que al menos nuestra macrored sur, básicamente caracterizada por Osorno y por Puerto Montt, quizás Valdivia, como era la tónica, la mayoría de las neos del país estaban colapsadas y cada vez era más complejo no solamente trasladar un paciente recién nacido, sino a la familia que iba detrás. También requeríamos hacer un análisis, un diagnóstico y nuevamente una proyección lo más certera posible de las patologías neonatales más prevalentes y motivos de traslado, diagnóstico o prediagnósticos que se hizo básicamente, que se hizo rápidamente en realidad, y sabíamos que el gran temor de nuestra unidad era el traslado de pacientes con sospechas de cardiopatía, básicamente por descompensación de un shock o de un cuadro respiratorio, y que en algún minuto también se podía interpretar como un shock distributivo. ¿Ya? Eso lejos, además de los prematuros extremos, eran como las principales causas de traslado de pacientes que obviamente no podíamos resolver acá. Se hizo un análisis de las tasas de ocupación del servicio y los criterios de ingreso de neonatos en hospitales de la red provincial. Más adelante les voy a enseñar que en la isla hay unos hospitales adicionales, el Hospital de Ancud, el Hospital de Quellón principalmente, pero el único hospital que tiene declarado cupos neo-básicos es el Hospital de Ancud, así que se hizo un trabajo en red básicamente para promover que el Hospital de Ancud nos ayudara con la descongestión que era inminente en el servicio de neonatología del Hospital de Castro. Junto a ello también se trazó un proyecto de actualización de insumos y de equipos médicos, básicamente tener ventilación que pudiera soportar ventilación de alta frecuencia, incubadoras híbridas, máquina de hipotermia, electroencefalograma amplitud integrada, como por poner ejemplos, además de una serie de adquisición de insumos médicos que eran indispensables para esa proyección que teníamos. Actualización de conceptos, protocolos y sobre todo el trabajo en equipo que ha sido vital. Dentro de todo, obviamente debía trazarse un plan de capacitación y esto fue muy apoyado a través del Servicio de Salud Chiloé y se logró y de alguna forma lograr al menos capacitaciones en red y también trabajo en red, ¿ya? Como les decía, el extremo norte de la isla, o la puerta de entrada de San Cud, que tiene un hospital, ¿ya? El Achao, que es una isla de la isla, también desde el punto de vista de atenciones de recién nacido, también estaba dentro de nuestras proyecciones. Keilen, que si bien tiene un parto cada 3 años, era indispensable también tenerlo dentro de las proyecciones de desarrollo y de capacitación. Quellón, que sin duda es uno de los hospitales que más se ha proyectado, especialmente de aquel renombrado Quellonazo, ya en el año 2017, y obviamente nosotros como hospital base de la isla. ¿Qué logramos objetivar? Básicamente que los nacimientos en Chiloé en los últimos 4 años empezaron a disminuir, ya más o menos en un 12% por año, ya que básicamente estadísticas que son muy semejantes al menos a nuestros referentes del sector centro-sur de Chile. Se mantenía de alguna forma
que 2/3 de esos nacimientos vivos fueran en el hospital base, ¿ya? Y se notaba que con la llegada de pediatras al servicio, al hospital de Quellón y de Ancud, los partos podrían manejarse allá, al menos los mayores de 36 semanas, ¿ya? Y que hospitales como Achao y Keilen, que generalmente no tienen más de 10 partos al año, también aportaban. Como les decía, 2/3 de los nacidos vivos nacen en el hospital de Castro, ¿ya? Y vimos que bueno, esa es la estadística que les mostré de toda Chiloé. Ahora les muestro la estadística de Castro, que también hubo un descenso del 12% en promedio, ¿ya? De los nacimientos entre el año 2016 y 2019, y se notó que desde el año 2016 al 2018 hubo una estabilización en cuanto una estabilización con tendencia a la baja en el nacimiento de prematuros menores de 32 semanas, que eso en teoría se trasladaban, ¿ya? Y en comparación del 2016 al 2019 también ese porcentaje fue cercano al 12,5%, que es muy similar a la disminución de la tasa de natalidad. Los nacimientos entre 32 y 36 semanas empezaron también a declinar, pero llamó la atención que del 2018 al 2019 empezó a repuntar de manera significativa, y esto es en contexto, como lo vamos a ver más adelante, en el trabajo en equipo que se hizo con perinatología, donde empezaron a nacer menos niños menores de 32 semanas y los prematuros tardíos empezaron a aumentar debido a las estrategias que se implementaron para evitar los partos prematuros. Las tasas de prematuridad muy cercano a la de la mayoría de los hospitales, del 5,5%, y la prematurez extrema sí, al año 2019 bajó considerablemente de 1,5 a más o menos 0,8%. De los niños a término, también hubo una estabilización similar, básicamente con menos 12% en relación al año 2016. Y esto es lo más interesante de la evolución estadística. Básicamente, del año 2016 a lo que va de la fecha, se ha logrado disminuir en casi un 87% los traslados a la macrored, principalmente los traslados a, como les decía, la macrored sur, que está compuesta básicamente por Valdivia, Osorno y Puerto Montt. De Puerto Montt prácticamente se disminuyó considerablemente los traslados, y eso es algo que nos llena de orgullo si lo llevamos a esa búsqueda de la resolutividad que buscábamos. Quise también hacer como una revisión de los traslados obstétricos, que también hubo una baja significativa, y esto en base a que había más confianza del equipo de perinatología y de obstetricia al equipo de neo. ¿Ya? Los traslados también descendieron un 67%. Incluso pasa aquí un factor bien interesante entre el año 2019 y 2020, que los traslados prácticamente se indujeron por nuestra solicitud debido a que teníamos sobrecupos y no teníamos cómo recibir más niños, así que pudo haber sido incluso menor. Y si bien la tendencia era de que todas las cifras disminuían en promedio entre un 12 y un 15%, los ingresos al servicio de neonatología fueron aumentando considerablemente, y a lo que va del año 2020 ya van cercanos a los 200 ingresos hasta el corte de julio. Por lo tanto, eso hablaba también de que el número de pacientes había aumentado y también la complejidad. Esta es la curva también interesante de lo que mostré ahora en número, que básicamente se notó una disminución de los partos
prematuros extremos y prematuros tardíos empezaron a subir sobre todo entre la semana 35 y 36. Y aquí tengo que darle mérito, como les decía, al equipo de perinatología que de verdad ha hecho un esfuerzo importante y que se ve reflejado en estas curvas. La complejidad aumentó, el número de pacientes que ingresaban a nuestro servicio aumentó y afortunadamente la tasa de mortalidad neonatal, esta es una tasa global, no se vio afectada, al contrario, bajó considerablemente. Nosotros en promedio tenemos 2 pacientes fallecidos, generalmente son pacientes producto de asfixia que se presentan en hospitales como Ancud o Quillón y que llegan en regulares a muy malas condiciones y estos pacientes son los que generalmente fallecen. ¿Qué obtuvimos? Bueno, aumentar nuestra capacidad resolutiva, que era nuestro objetivo principal. Logramos a principios de este año, a mediados de este año, modificar los criterios de ingreso a nuestra UPC neonatal, que básicamente bajar la gestacional de 32 a al menos 28 semanas. Y aperturas de cama UCI en la macrored sur. También nos vimos gratamente sorprendidos porque recibíamos pacientes, en algún minuto recibimos pacientes de Punta Arenas, y recibíamos llamadas incluso de Temuco hacia el sur cuando no podían trasladar pacientes a otros servicios neonatales. También recibíamos llamadas, pero como les decía, generalmente nuestro servicio no los podía recibir porque estaban con sobrecupo. Y también algo que ayudaba a descongestionar la macrored sur es que también empezamos a rescatar pacientes de todos estos centros de la macrored, incluso con pesos cercanos a los 1000 gramos o después de las 28 semanas de edad gestacional corregida. Cada vez pacientes mucho más complejos. Siempre mencionamos que es el paciente más complejo que hemos tenido en el servicio y nos sorprende al mes siguiente un paciente que reemplaza esa descripción. Que obtuvimos también un aumento de la cartera de prestaciones, básicamente algo en que 2 años hacia atrás era sí o sí una obligación trasladar a Puerto Montt, por ejemplo, pacientes que requerían sanguinotransfusión, ahora está ingresado dentro de la cartera de prestaciones, al igual que la hipotermia terapéutica, que afortunadamente no hemos tenido que utilizarla. Y el trabajo en equipo con obstetricia y perinatología y neonatología, que básicamente cada vez se nutre más de confianza y seguridad. ¿Qué se viene? Se viene la consolidación y el perfeccionamiento del equipo. Sin duda es vital para mantener todo este proceso que ha sido complicado, ha sido bastante, pero que ha rendido frutos. También se viene el arribo de sus especialistas, gastroenterólogo infantil, una cardióloga infantil. El gastroenterólogo prácticamente ahora el 1 de noviembre está disponible para el hospital. Cardióloga infantil, que sería la única cardióloga infantil de la isla, también a partir de febrero del otro año. Nutrióloga y endocrinóloga infantil. Se viene también hematoncólogo, etc. Así que se va nutriendo poco a poco este listado de sus especialistas pediátricos que nos ayudarán sin duda mucho. Y además de lo desgastante, lo que también pudimos experimentar es que prácticamente desde marzo de este año no hemos tenido, las veces que hemos tenido los cupos completos ha sido un par de días. Generalmente estamos siempre con 2 hasta 4 sobrecupos, ¿ya? Así que la idea es aumentar los cupos. Se proyecta un hospital nuevo de aquí a 5 años, así que la idea es que aumentemos al menos 2 cupos. El proyecto original son 8 cupos más, pero vamos a ver si los números, sobre todo de la natalidad y la apertura a la macrored nos apoya. Mantener o mejorar nuestra calidad y seguridad en la atención del neonato y su familia es algo también que se viene.
y mantener la integralidad de la atención, básicamente con el abordaje multidisciplinario, donde participan las nutricionistas, kinesiología, terapia ocupacional, fono, psicología, asistente social y un sinnúmero de profesionales de la salud que nos ayudan. Y continuar el proceso de modernización de la atención neonatal. La idea también es capacitaciones. Ya el año pasado hicimos capacitaciones en la red, donde participó incluso la doctora Escalante con varios temas vitales para nuestro proceso de capacitación. Sin duda todo esto nos llena de orgullo a todos, ya a la familia neonatal del Hospital de Castro, que sin los auxiliares de servicio, sin los TENS, sin las enfermeras y los médicos no fuese posible, y además todo ese grupo humano y profesional que rodea nuestro servicio, como los cirujanos infantiles, neurólogas infantiles, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, asistentes social, etcétera. Podrían nombrarlos, poner nombre y apellido en todas las diapositivas que sean necesarias, porque de verdad que ha sido un esfuerzo importante, y es algo que yo les agradezco al equipo de obstetricia, de perinatología y de matronería, y también al equipo directivo del Hospital de Castro y del Servicio de Salud Chiloé, que también se han portado un 7 con los requerimientos que nosotros hemos elevado. Muchísimas gracias por la atención, y vuelvo a agradecer por esta instancia que nos ofrecieron como equipo del Servicio de Neonatología del Hospital de Castro. Muchas gracias. Muchas gracias, Amir, bravo. Realmente muy buena la presentación. Agradecerte por haber tomado la oportunidad. Creo que quedó muy bien contextualizado las particularidades de hacer neonatología insular y el desafío que significa y lo relevante de la unidad dentro de la macrored, y cómo ustedes han podido cambiar las prestaciones y tener impacto en los números desde el punto de vista epidemiológico también. Así es que felicitarte a ti y a todo el equipo. Efectivamente, cuando el año pasado estuve allá, lejos la que más aprendí fui yo, porque aprendí de una realidad muy distinta. Nuevamente Santiago no es Chile y hay mucho que hacer, y realmente el desafío era enorme, pero veo ya un año después que han avanzado un montón y con un gran impacto finalmente en la calidad de la atención de los pacientes en una particular situación geográfica. Así que muchas felicitaciones, y dejamos abierto el chat para preguntas y también las cámaras. Aquí está el doctor Fabre levantando la mano. Doctor, adelante. Sí, gracias. Bueno, a mí muchas felicitaciones. Quise ojalá poder hablar antes de preguntarte algunos detalles, pero yo creo que hay que felicitarte y no puedo dejar de mencionar, y esto veo que hay gente conectada de muchas ciudades. Esto demuestra lo importante que es cuando hay un apoyo y hay un servicio de salud que tiene visión. Yo no puedo dejar de recordar cuando por ahí en el año 2015 yo recibí el llamado como jefe del programa de la beca de neonatología de la Universidad Católica, recibí el llamado de un tímido residente de pediatría de la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt, que pretendía o quería formarse como neonatólogo para seguir una línea que él llevaba, que él tenía el apoyo de su servicio para formarse primero como pediatra y posteriormente como neonatólogo, con un claro apoyo del servicio. Él sabía dónde iba a volver, sabía los compromisos y también las posibilidades y todo lo positivo que eso significaba. Y miren en lo que se refleja. Entonces yo creo que este es un ejemplo que es muy importante transmitir a las autoridades y ver, porque realmente uno ve que si hay un apoyo y hay un plan de un servicio de salud que sea además consecuente. Tantas veces nosotros tenemos problemas con residentes que no logran terminar o que no pueden seguir en sus especialidades, etcétera.
esto demuestra cómo al final esto incide en la calidad de una atención y en cifras tan importantes como las que tú nos muestras. Así que creo que de alguna manera hay que transmitir, aparte de felicitar a Amir por todo el esfuerzo y el empeño y la perseverancia que él puso, el apoyo que él siempre tuvo, que me imagino que eso persiste hasta el día de hoy, así que felicitar en eso. Y el breve comentario, impactante las cifras que muestras, porque si bien la natalidad, como en todo Chile, ha disminuido, ustedes están haciendo mucho más trabajo perinatal y neonatal. La única duda que queda, está claro que a lo mejor se han prevenido ingresos de niños pequeños, de los prematuros más extremos, pero en el último gráfico que mostraste había mucha hospitalización de niños, incluso sobre las 36 semanas, e incluso pueden ser niños de término. Entonces, la pregunta es si eso realmente es porque hay más complicaciones o porque se están detectando más problemas y, como tú decías, están tratando ustedes la mayoría de las cosas que antes tenían que trasladar, porque llama la atención que es como bien importante el aumento de esas hospitalizaciones en los últimos años. Sí, bueno, agradecer por sus palabras, Doc. Respecto a su pregunta, efectivamente lo que se vio es que las hospitalizaciones ahora van más con una curva más hacia la derecha, prematuro tardío y pacientes de 37, 38 semanas, y básicamente es porque son esos niños que empezaron con restricciones y que se logran llegar a 35, 36, 37 semanas con estrategias perinatales, perinatales, sí, ¿ya? Y lo otro también que quizás puede influir y es algo que también es un desafío como de la red de neonatología y de pediatría del Servicio de Salud Chiloé, es que queremos que los hospitales como Ancud y Quellón, Quellón, por ejemplo, hay minutos donde nos ofrece hasta un 15 a 20% de nuestros pacientes hospitalizados en Castro son de Quellón. Ya, a veces no por cosas complejas, por ejemplo, por fototerapias, ya, pero Quellón no tiene declarada como tal un servicio o una unidad de neonatología. Los pacientes tienen que ser trasladados, así estén ictéricos o con hiperbilirrubinemia, tienen que ser trasladados hasta el hospital de Castro, y eso es algo que también nos hemos trazado como meta. Sé que está escuchando el jefe de la pediatría del hospital de Quellón, y estamos trabajando en red junto con el servicio de salud para que ojalá Quellón en su hospital nuevo, que va a contar en los próximos meses, contemple al menos 2 o 3 cupos para neobásicas, y lo que necesitamos es que no se eviten traslados de 1 hora en ambulancia de un recién nacido que viene solamente a fototerapia. Así que el grosso, parte del grosso de esos ingresos a nuestro servicio de neonatología lo hace Quellón, y un porcentaje un poco menor, del 10% más o menos, lo hace Ancud, también generalmente con distrés respiratorios y eso que nosotros estabilizamos y posteriormente los reenviamos cuando se requiere. La doctora Toso levantó la mano. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, sumarme a las palabras de Jorge en las felicitaciones tanto para el servicio de salud como para ti, pero además recalcar un poco tu liderazgo. O sea, eso es súper importante y es un ejemplo para todos los neonatólogos en formación, digamos, que a muchos nos ha tocado después de formarnos ir a otros servicios y llegar con supuestamente conocimientos nuevos, y integrarse en los equipos de trabajo requiere es un gran desafío, y eso felicitarte y felicitar también a tu equipo de tener el entusiasmo de subirse al carro y trabajar juntos, así que porque eso es muy, muy importante. Lo otro, una pregunta y un comentario después, una sugerencia, digamos. 2 preguntas en realidad. ¿Cómo se organizan los médicos? ¿Cómo es el sistema de trabajo de los médicos? ¿Cuántos médicos atienden la unidad de neonatología? ¿Cómo son los turnos de residencia? ¿Qué pasa si hay una urgencia en la noche de un niño prematuro? Eso tener un poquito la idea.
saber si tienen cirujano infantil, ya sé que cardiólogo no, pero cirujano infantil a mano, me imagino que toda la oftalmología del prematuro lo hacen por telemedicina. Y la sugerencia es que quizá un poquito sería interesante sumar a las métricas la satisfacción usuaria, porque ahí uno puede ser un gran desafío para ustedes, es tener una unidad central en la familia, sobre todo por toda la historia que tiene la isla de no estar contentos con la atención médica. Entonces, y eso si todos trabajan en equipo y como son unidos, pueden lograrlo con pequeñas cosas. Entonces, a veces es bueno tener una métrica en ese sentido para ir guiando que el público y las familias estén contentos con la atención, y eso también ayuda mucho. Eso, felicitaciones. Gracias. Ya, mira, voy a partir como por la última pregunta o el último comentario. Personalmente, en contexto de un diplomado de gestión en salud que hice, el trabajo final de ese diplomado fue precisamente evaluar la satisfacción, pero del usuario interno, ¿ya? Del equipo de la NEO, ¿ya? Precisamente porque estos 2 años han sido 2 años muy intensos. El ritmo de trabajo ha sido muy desgastante, no solamente para el equipo médico, sino para el equipo de enfermería, ¿ya? Como es el objetivo de todas esas mediciones, los análisis que se realizan son precisamente para realizar cambios, y lo que notamos es que efectivamente es un equipo que estaba desgastado, cansado, pero muy feliz y muy satisfecho por los logros que se veían. Ya, obviamente, generalmente pueden aparecer algo de frustraciones o de desacuerdos, pero está implícito en las curvas de aprendizaje, así que desde el punto de vista del usuario interno fue evaluado y se han hecho cosas para favorecer el mejor ambiente de trabajo. Desde el punto de vista de la satisfacción del usuario externo o de los papás, no se ha hecho una evaluación formal, quizás porque no hemos visto un elemento gatillante, un aumento de los reclamos, un aumento, no, al contrario, si bien es muy poco las instancias que en el CUNPAPA plasma o pone una felicitación, sobre todo cuando ha estado 1 mes, 2 meses con su hijo, que lo único que quiere es coger a su hijo e irse para la casa, muy poco, y eso se refleja también en otros servicios clínicos. Las felicitaciones no han aumentado, ¿ya? Pero nosotros sí vivimos el día a día, papás muy satisfechos con la atención. El hecho de que años anteriores se tenían que trasladar, y como lo decía al principio de la presentación, trasladar implicaba que la mamá tenía que pagar arriendo, al menos en Puerto Montt, se volvía un tema social, ¿ya? Al menos nosotros sí podemos ver que esos papás lo agradecen, ¿ya? Lo agradecen. Incluso por ser una isla y una población chica, nosotros también somos usuarios, y también parte de esos comentarios vienen de usuarios internos también, ¿ya? Respecto a cómo funciona el servicio, hay 6 cargos de 28 horas, ¿ya? Turnos de 24 horas cada 6 días, y hay 2 cargos de 22 horas, efectivamente, que uno de ellos básicamente está más enfocado en el seguimiento del prematuro extremo, y con policlínico de choque que absorbe prácticamente la demanda de hospitales como Quellón, Ancud, Achao, Keilen. Tenemos cirujanos infantiles, ahora 3. Está cubierta la necesidad prácticamente 24/7, y eso también se logró este año, de coberturas con cirujanos infantiles, ¿ya? Afortunadamente la patología quirúrgica urgente es poca. También lo que hemos hecho para disminuir ese impacto, por ejemplo, es que años atrás un drenaje pleural lo colocaba el cirujano infantil. Nosotros desde ahora con el equipo
con el equipo, los colocamos. En caso de que nazca un prematuro muy extremo, 24, 25 semanas, o un recién nacido que definitivamente esté muy grave, la ventaja de vivir en una isla chica relativamente es que yo vivo a 10 minutos del hospital, o la mayoría de los colegas también viven cerca del hospital, así que básicamente nos dirigimos hacia el hospital a apoyar si es que se requiere, ¿ya? ¿Qué me preguntabas? Bueno, con el tema de la pandemia, en realidad en algún minuto tomamos la línea de la mayoría de los servicios clínicos de los hospitales de Chile, que era resguardarnos con grupos de on-off. Pero ahora prácticamente nosotros estamos con un funcionamiento normal, además que nunca bajaron las tasas de ocupación, así que a veces tener 1 o 2 neonatólogos o pediatras en el servicio era bien complejo, así que está funcionando prácticamente normal ahora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? El doctor Ricardo González. Sí, sí. ¿Quién? Doctor, está silenciado. Me sumo a las felicitaciones, eso me había alcanzado a decir. Muchas gracias por hacer algo tan moderno como es ciudadanía. Usted está haciendo ciudadanía social en un pedazo tan querido para todo el resto como es Chiloé, de nuestro territorio. Creo sí que su presentación en los años siguientes debe incluir necesariamente un análisis por grupo relacionado a diagnóstico. El análisis GRD resulta fundamental hoy en día porque la neonatología que se vive al interior de los sistemas de salud autogestionados y en red pasa un difícil momento, muy difícil momento porque los números no nos acompañan. No olviden ustedes que los directivos, de los cuales pueden haber ido escuchando, disfrutan mucho con el Excel, y el Excel en este momento no nos acompaña en términos de cifras a la neonatología que estamos haciendo con la natalidad que hoy en día tenemos. Sin embargo, si usted descubre, ¿cierto?, que su grupo relacionado a diagnóstico y el peso de su institución lo empieza a llevar la neonatología, resulta ser nuevamente atractivo. Es muy interesante enfrentar ese tipo de análisis, sobre todo en un lugar que históricamente está cambiando su forma de conducirse, ¿ya? Poder hacer análisis GRD históricamente en lo que ha sido el desarrollo de un servicio como el que ustedes tienen es una moneda de cambio para los directivos fundamental, para entender que el peso neonatal de complejidad de la isla lo está llevando usted. Y eso es una inversión necesariamente que hay que fortalecer y desarrollar. Felicitaciones y esperamos verlo, aunque sea en la Plaza de Castro algún día. Gracias. Gracias, doctor. Muy buen aporte. ¿Algún otro comentario? Hola, buenas. Sí, Acá, doctor Balcázar del Hospital de Castro, obstetra, ginecobstetra. doctor, bienvenido. Hola. Bien, bueno, felicitar a Mir por la presentación. Amigo, un abrazo, acá del turno. Así que felicitación a todo el equipo de neonatología por todo lo que hicieron, por todo el trabajo, esto es un trabajo a pulso prácticamente de todo el equipo de neonatología, no solamente el equipo médico, sino también el equipo de enfermería, el equipo de técnicos, el equipo directivo detrás, que hizo todas las gestiones para que se vieran los resultados que presentó Amir. Desde el punto de vista de nosotros como obstetra, nosotros estamos muy contentos y muy respaldados por todo el trabajo que ha hecho Amir junto a su equipo. Y como decía el doctor González, acá sería bueno e interesante ver de aquí en adelante, hacer un desglose justamente con el GRD, ver en esos prematuros tardíos qué podemos nosotros abordar como obstetras en la parte perinatal, ¿ya? Yo creo que puedo adelantar algo. Nosotros tenemos un porcentaje de población obesa que no es menor, ¿ya? La obesidad materna acá en Chiloé es un factor de riesgo muy prevalente. Aparte de eso, la población migrante, que ha aumentado en los últimos 2 años acá en la isla también. Y otros factores más. Nosotros ahora somos mucho más obstetras que cuando, por lo menos, el tiempo que yo llevo acá, que ya van casi 8 años. Y en esa parte yo creo que sería muy bueno, desde el punto de vista de gestión,
plantearse la opción de implementar una unidad materno-fetal. Yo creo que eso es un trabajo que hay que verlo de aquí en adelante, cómo se puede gestionar o ver cómo podemos mejorar ese outcome. Así que eso es como mi comentario de aquí al cierre. Así que muchas gracias y felicitaciones por la presentación. Gracias. Gracias, doctor. Excelente, también gracias por estar, porque eso nos muestra la importancia del trabajo en equipo con los obstetras y cómo las cosas no se pueden lograr solas finalmente, solo en lo neonatal. Es muy importante la presencia obstétrica. La Amparo tenía la manito levantada. Sí, yo quería felicitarte, Amir, a ti, a todo tu equipo y a tu servicio, porque qué importante es eso que decía el doctor Fabres, de que el servicio tenga la visión. Yo fui a rogar a servicios que me pagaran la beca NEO y me decían no necesitamos, no tenían ningún neonatólogo. Entonces, de verdad que eso se agradece y te felicito por el tremendo equipo que tienes detrás también. Y quiero motivar a los becados y a la gente que está mirando que si pueden vayan a regiones, de verdad hace tanta falta. Hace tanta la diferencia un neonatólogo formado, sin desmerecer al resto, pero es un gran aporte para un servicio. Un neonatólogo que tenga otra visión, que tenga este concepto de manejar una unidad entera, el contacto con otros centros, eso es súper importante, poder saber trabajar en red, qué es lo que puedes derivar, qué es lo que no, qué es lo que existe en otros lados, conocernos entre todos, y por favor motívense, porque de verdad que hace tanta falta en todo Chile. Yo he recibido pacientes de AMIR, sabemos la necesidad que hay, entonces tenemos que tratar de ayudarnos entre todos, y de verdad que la calidad de vida es impagable, aunque estés de llamado 24/7. Así que felicitaciones y motívense, ya para que vayan a regiones. Gracias, Amparo. Gracias. ¿Algún otro comentario, doctora? No, sí, no, me sumo a las felicitaciones, además súper entretenida la presentación. Amir, te invito a que leas todos los chats y los comentarios que te están haciendo, porque aparte de las felicitaciones, o sea, creo que es estimulante ver cómo para todos ha sido entretenido esto, y lee los mensajes que te dejaron en el chat, no los voy a leer yo, y agradecerte también de nuevo por la presentación y por compartir con nosotros tus resultados. ¿Puedo decir algo cortito? Sí, doctor. No, que por ahí por el interno a la Sole le dije, pero en un momento llegó a haber 70 participantes. Yo sigo recordando nuestras reuniones de la rama en la Sochipe. Llegaban 15, era maravilloso. Con cambios de horario, búsqueda, así que yo creo que esta iniciativa ya estaba de antes de la pandemia. En realidad habían sido bien pioneros la directiva de ustedes en hacer estas reuniones, y ustedes ven la cantidad de gente de fuera de Santiago que hay, así que yo creo que esto quedó, y si en el día de mañana volvemos a alguna parte presencial, está bien, pero esta va a ser la tónica para la rama que es nacional, así que felicitaciones también a la directiva por esto, y es un gran logro. Hemos comentado en el directorio de la Sociedad de Pediatría cómo esto ha permitido que muchas ramas estén mucho más conectadas, así que, pero es un buen ejemplo lo que se ha logrado en NEO, por eso le decía por el interno a la Sole que se comuniquen las reuniones, el número de participantes, no importa tal vez ahora la lista, antes se acuerdan uno firmaba, eso es más difícil, pero por lo menos informar cada reunión y los participantes que se logran, y a veces en una conexión a veces hay más de una persona, así que si llegó a 70 perfectamente pueden ser 80 o más. Así que felicitaciones por eso también. Gracias, Muy doctor. bien. Muy bien, entonces, bueno, muchas gracias, Amir, una vez más. De verdad que aprendimos mucho y creo que salimos todos desafiados a que se puede hacer muchas cosas. Todos están, en verdad, como decía la doctora Ursula, con muchas felicitaciones en el chat. Mucha gente que te conoció también en tu proceso de formación en especial está ahí felicitándote, así que disfruta también eso, tú y tu equipo, que además es un equipo muy lindo que yo tuve la oportunidad de conocer, un equipo muy grande y con ganas de hacer cosas, sin duda eso es muy importante. Y gracias a todos también por su asistencia, por su adherencia, por mantenerse conectados a pesar de la pandemia. Yo creo que hemos sido más familia que nunca, como decía el doctor Fabre. Así es que un abrazo grande, invitarlos a participar a todos y nos estaremos viendo próximamente. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, muchas gracias. chao. Chao al equipo Amir, saludos. Gracias. Gracias.
¿Qué? ¿Cómo le va a salir?